Buenas tardes, mis compañeros y yo vamos a hablar acerca del análisis de datos de los usuarios de Netflix. Como introducción tenemos que Netflix actualmente es una de las plataformas líderes en el stream. Este estudio se enfoca en analizar el comportamiento de los usuarios y eso nos va a permitir identificar perspectivas valiosas sobre el comportamiento de los clientes para identificar las tendencias y así mismo mejorar las estrategias de marketing. La problemática, pues tenemos que actualmente en un mercado global las diferentes plataformas, las diferentes empresas son muy competitivas y entender a los usuarios va a servir para personalizar y generar retención en ellos. Los principales desafíos incluyen identificar los patrones de consumo, predecir las cancelaciones de los suscriptores y optimizar las recomendaciones de contenido. Analizar los datos de Netflix permite abordar esta problemática generando perspectivas que mejoren la experiencia del usuario y fortalezcan la competitividad del mercado. Como objetivo tenemos que utilizar la herramienta Power Pivot para generar tablas dinámicas que nos permita identificar patrones y tendencias como son las variables de sexo, tipo de plan, frecuencia de uso y país de los usuarios. El análisis se centra en explorar cómo esas variables se distribuyen, proporcionando una visión clara de la estructura de la base de datos y facilitando la comparación de los datos según cada categoría. Como metodología tenemos el primer paso la recolección de datos, el cual es una base de datos descargada en el sitio web padre que contiene información detallada sobre los usuarios de Netflix. Estas fueron descargadas en un formato CSV. Después de eso hicimos un diagrama relacional de la base de datos en Grau.io. Después de eso hicimos un modelo entidad-relación en Excel. Este paso consistió en importar por las tablas, establecer la relación entre ellas. Como después de haber hecho la relación, ya hicimos la creación de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, el cual nos muestra la visualización del comportamiento de los usuarios de Netflix. Después de eso hicimos la generación de hipótesis, se formularon dos hipótesis que más adelante hablaremos de ellos, y por último validamos la hipótesis a través de la simulación de Monte Carlo. Bueno, aquí ya vamos a ver la aplicación de la metodología, el cual esta es la importación de la base de datos, el cual la tabla está conformada primero que todo por una identificación, un número de usuario, el tipo de suscripción, si era básico, premium o estándar. Aquí era la cantidad de veces que el usuario entraba a la base de la fecha de inicio y la fecha de corte de su suscripción. Aquí el país, la edad del usuario, si era mujer, si era hombre, el dispositivo donde se ingresaba, si era celular, tablet o televisión, y cuánto era su duración del plan. Después creamos estas tablas, que en el tipo de suscripción que tenemos era básico, premium, estándar, los países, el cual fueron estos, el género y los dispositivos. Bueno, a continuación vamos a mostrar el diagrama de relación de entidad que fue realizado en la aplicación Draw.io, donde tenemos como entidad principal datos de suscripción de Netflix y cada uno de sus atributos. La llave principal de este es el ID del usuario. Aquí tenemos las otras entidades más débiles, que son el tipo de suscripción, los países, el género, el dispositivo y cada uno con su llave o código. Vemos la relación que hay entre tipo de suscripción y suscripciones, que es adquirir, entre países y la entidad principal, que es pertenecer, entre género y suscripciones, que es tener, y esta última relación nos dio de muchos a muchos, la cual se vuelve una nueva entidad y vemos que tiene las dos llaves de las dos entidades relacionadas, que es entre dispositivo y las suscripciones de Netflix, y la relación se llama visualizar. Aquí presentamos
la relación que existe entre las tablas, que fue realizada con la herramienta Power Pivot. Vemos que no hay relación entre las, sino que relacionan las entidades débiles solamente con la base de datos principal. Vemos que la relación entre género y la base de datos es de uno a muchos, y asimismo países con la base de datos, tipo de suscripción con la base de datos y los dispositivos con la base de datos. Ya haciendo esta relación nos va a permitir unificar las tablas y tablas dinámicas. Bueno, después de crear la relación en Power Pivot de las tablas, hicimos ya la creación de las tablas y gráficas dinámicos, el cual como primer escenario tenemos la tabla gráfica de la cantidad de usuarios de cada tipo de plan. Como vemos, el plan con más usuarios que tiene es el básico con 999, el menos usuario es el premium con 733. Acá está el gráfico que nos refleja la tabla. Después, el segundo escenario fue la tabla gráfica de la cantidad de usuarios de país y sexo, el cual España es el país con más usuarios de los que ellos consideraron, y entre Brasil, Italia, México, Francia, Australia tienen la misma cantidad según esta base de datos. Aquí el gráfico, pues, bueno, y como siguiente tabla gráfica tenemos los usuarios de cada país por tipo de plan, el sexo, el cual ya sabíamos que el plan básico es el que más usuarios tiene, pero acá vemos que el sexo femenino es el que más, son los usuarios más de déficit. Acá lo evidenciamos en el diagrama, en el gráfico. Como otro escenario tenemos la cantidad de ingresos mensuales de los usuarios en cada tipo de plan, donde vemos que el básico sabemos que es el plan con más ingresos, pero vemos que la mayoría de las personas ingresan entre 12 veces en el básico 12 veces al mes, en el premium 14 veces al mes y el estándar 12 veces al mes también. Ya. Como otro escenario tenemos la tabla gráfica de ingresos de cada dispositivo, donde podemos ver que el dispositivo donde más ingresa en las computadoras con un total de 636, y el que menos ingresan es en los televisores con un total de 610. Acá lo podemos ver evidenciado en la gráfica. Bueno, continuando con la metodología, llegamos al paso de la generación de hipótesis. En este paso les tocó contextualizar un poco la situación actual de Netflix, actual no, para el año 2022, que fue el año en el que encontramos la base de datos. Ya habíamos dicho que Netflix ofrecía 3 tipos de suscripciones, que era el básico, el premium y el estándar, y estos son los precios que tiene cada uno. Para el básico sería 18.900, para el premium 29.900 y para el estándar 45.900. En el año 2022 se vendieron 2.500 suscripciones distribuidas en esos tres tipos de suscripciones. En esta tabla podemos ver la proporción que tiene cada una de ellas. El 40% de los clientes está en la cuenta básica, en la premium está el 29% de los clientes, en la estándar está el 31% de los clientes. Hice una proporción de precios también. Entonces el 25% de los ingresos de la básica representan el 25% de los ingresos totales. El 29% de la premium representan ese 29% de los ingresos totales, y en la estándar, representa un 46% de los ingresos totales. ¿Eso qué quiere decir? Que se identificó anteriormente la proporción de usuarios de cada tipo de suscripción no corresponde a la proporción de ingresos, es decir, en este tipo de suscripciones estándar un total de 768 usuarios generaron una proporción de ventas del 46%, pero ese 46% no representa o no está igual a la proporción de clientes, o sea que del 31% de los clientes totales del año 2022 es el generó del 46%, es decir que
esto se convierte en un riesgo para Netflix, ya que al ser la suscripción más cara, si pierde clientes en ese tipo de suscripción, significa que van a bajar sus ventas. Gracias a esto, pues generé dos hipótesis y pues voy a hablar la primera. En la hipótesis número 1 tenemos que en el año 2022 para la plataforma de Netflix representó un incremento considerable para su economía, pues la popularidad que obtuvo durante la pandemia fue significativa, ya que el confinamiento llevó a las personas a consumir más sus servicios. Netflix espera que para el año 2023 sus ventas aumenten o se mantengan iguales a las ventas del año 2022, que fueron de 75.281.000 pesos colombianos. Un estudio hipotético de expertos sobre el tema en Colombia arrojó que las ventas de Netflix para el año 2023 se pueden comportar de la siguiente manera. Posibles ventas en el 2023, 2.300 con una probabilidad del 15%, 2.500 con una probabilidad del 30%, 2.600 con una probabilidad del 40% y 2.700 con una probabilidad del 25%. La empresa desea conocer cuál será el resultado esperado con las ventas de estos tres tipos de suscripciones para el año 2023. Bueno, aquí pues tenemos el resultado de la hipótesis. La forma en la que yo lo hice fue coger y agregarle un número aleatorio para las ventas del año 2023, un número aleatorio para las cuentas estándar, un número aleatorio para las cuentas premium, y en este aleatorio no creé un número aleatorio, sino que creé la diferencia de los dos aleatorios, de la estándar y de la premium. Aquí cabe resaltar que utilicé la función aleatorio entre para poner un límite que no se pasara del 100%. Entonces aquí podemos ver, para este caso, para los aleatorios, definir la proporción de los tipos de suscripciones. En el estándar se crea un aleatorio entre el 15% y el 35%, y del mismo modo en el premium crea un aleatorio entre el 20% y el 40%. Siguiente. El resultado de esta hipótesis, pues, para el año 2023, con las condiciones establecidas, se espera que el promedio de ventas en el año sea representado en la tabla. O sea que el promedio de ventas para el año 2023 es de 73.155.000. En el escenario positivo tenemos que, con la variación y la desviación estándar, podemos llegar a tener unos resultados de 79 millones. Esto resulta alentador para el caso positivo, es decir, que sus ventas probablemente en el año A3 sean superiores a 75 millones de pesos. En la hipótesis número 2, definimos que el precio de venta de las suscripciones estándar y básica fueron de 44.900 y de 18.900 pesos. Estudios hipotéticos recientes que dicen que por la cantidad de cuentas falsificadas, los precios de estos dos tipos de suscripciones pueden generar variaciones. Se espera que para el año 2023 las cuentas básicas tengan un aumento entre el 5 y el 15%, y las estándar sufran una disminución entre el 5 y el 25%, con la misma probabilidad de ocurrencia para cada valor dentro de ese rango. ¿Cuál será el efecto en las ventas para el año 2023? Con la misma probabilidad de ventas anuales de la hipótesis 1. Eso quiere decir que trabajamos sobre la hipótesis 1, cambiando nada más los precios de la básica y la estándar. En este caso generé variaciones igual con un aleatorio entre para los precios del básico y para los precios del estándar, utilizando también 1000 observaciones. Bueno, el resultado de esta hipótesis dio que el promedio de los ingresos para el año 2023 con la predicción de precios no es tan alentador, porque en el escenario positivo se mantiene por debajo de 75 millones. Eso quiere decir que Netflix tiene que empezar a desarrollar estrategias de marketing para abordar más clientela y que sus precios no cambien en el futuro siguiente. Listo, como conclusiones tenemos pues que la herramienta Power Pivot es de gran utilidad, muy relevante para manejar grandes bases de datos, es decir, grandes volúmenes de datos, ya que haciendo una relación pertinente nos permite generar gráficos y tablas dinámicas para así mismo identificar tendencias y posibles patrones que son de gran ayuda para las decisiones estratégicas. Otra conclusión que tenemos es que las
La simulación Monte Carlo nos permitió dar respuesta a las hipótesis generadas. Asimismo, se pueden tomar decisiones anticipadas. Y esto es de gran ayuda para compañías como Netflix, ya que permite observar cómo se comportarían los usuarios en los diferentes escenarios y ajustar las campañas de marketing. Como última conclusión, tenemos que los resultados arrojados permiten observar que las mujeres son las que mayor suscripciones aportan a la plataforma de streaming. Asimismo, el país España es el que mayor acogida ha generado, con mayor cantidad de suscripciones en ese país, y los dispositivos que más utilizan para visualizar esta plataforma es en primer lugar la laptop y en segundo lugar las tablets. Y por otro lado, el plan que más solicitan los usuarios, es decir, el que más compran ellos, es el plan básico debido a sus precios asequibles. Gracias. Muchas gracias por la prestación.